Ok, vale, iniciando la grabación. Pues vamos a empezar, ¿vale? Buenos días a todos, chicos. Eh, Me alegro primero de veros las caras. Seguimos progresando, ¿vale? En la formación. Mira, ya está aquí Vanessa, creo. Ok, acaba de entrar. Ya estamos aquí en el módulo de fitoterapia, ¿vale? Que es el primer módulo, ¿vale? Del tercer año del ciclo del máster en medicina china integrativa, ¿no? Y precisamente seguir formando en este tercer año con el curso del máster, con el grado de máster, precisamente es ir adquiriendo temas técnicas, temas, conocimientos que refuerza a todo lo que hemos visto en acupuntura, ¿vale? Y dentro de lo que es la medicina tradicional china, uno de los pilares más importantes es precisamente la fitoterapia, ¿vale? La fitoterapia tradicional china. De hecho, yo me atrevo a decir que en China la fitoterapia es más aún que la acupuntura, ¿vale? Que creamos o no, la acupuntura, el recibir unas agujitas, pues como que no es tan agradable, ¿vale? Entonces muchas veces la gente opta por fitoterapia, por plantas medicinales, en lugar de acupuntura. Por lo tanto, dentro de todos los pilares terapéuticos de la medicina china, la fitoterapia cogería el primer lugar, ¿vale? Y luego ya la acupuntura y luego ya y luego ya la moxibustión y las demás cosas, la dietoterapia, las demás cosas. Vale, entonces, pero hay un problema que es aquí, en España y en general en la Unión Europea, en Europa, el uso de las plantas medicinales tiene una falta de regulación, ¿vale? Igual que con el tema de que con el tema de la acupuntura. Y sobre todo, la falta de regulación está en el uso de las plantas individuales, ¿vale? Muchas de las plantas individuales son incluso autóctonas de China o de Asia, que ni siquiera las hay aquí en Europa, ¿vale? Y entonces la importación de estas plantas, lo que se llama la materia médica, ¿vale? A Europa, pues tiene muchas dificultades, hay mucho control, que gracias que haya control, ¿vale? Porque también en China, pues muchas veces pues hay plantas contaminadas de mala calidad, ¿vale? Entonces hay una falta de legislación y falta de regulación con el uso de las plantas medicinales como plantas individuales, ¿vale? Entonces, a nivel práctico del uso clínico de la fitoterapia, lo que podemos hacer aquí en Europa y concretamente en España es el uso de las fórmulas magistrales, que de hecho las fórmulas magistrales es el grueso de la fitoterapia, ¿vale? Son fórmulas que están diseñadas sus composiciones, ¿vale? La composición de cada uno de las plantas y la combinación de varias plantas para establecer esa fórmula son fórmulas que llevan pues 1000, 2000 años funcionando, ¿vale? Son fórmulas muy probadas y eso es la gran ventaja, ¿no? Y entonces, en España tenemos diferentes laboratorios, ¿vale? Tenemos diferentes laboratorios con homologación para poder comercializar las fórmulas magistrales de la fitoterapia tradicional china, ¿vale? Os explico esto para que conozcáis un poco la situación, ¿no? Y entonces, estas fórmulas magistrales de fitoterapia tradicional china fabricados aquí en España o en Europa, ¿vale? O directamente importadas de China o de Taiwán, pero con una homologación y un control de calidad de la Unión Europea, ¿vale? Entonces son legales y están regulados.
¿vale? Están regularizados. Lo que no están es la típica y clásica medicina china de te veo el paciente, le tomo el pulso, le veo la lengua, le hago diagnóstico y empiezo a prescribir, a recetar, ¿vale? Y te sí, pues voy a poner cuánto de ginseng, voy a poner cuánto de la raíz de esto, de la semilla del otro, ¿vale? O sea, lo que es como personalizar una fórmula, ¿vale? Una combinación no se puede hacer aquí en España, ¿vale? Sino que todo el uso de la fitoterapia se reduce en las fórmulas magistrales que se comercializa en Europa. Y por eso también hacemos este curso, porque si realmente empezamos a hablar de fitoterapia, podemos hablar de empezar a estudiar desde la propia botánica, ¿vale? Desde las acciones, propiedades, estos principios activos de cada planta, ¿vale? Además de cada parte de esa planta, porque en la misma planta no tiene las mismas propiedades sus hojas que sus raíces, que sus semillas. Y también tendríamos que hablar de cómo se prepara, ¿vale? No es lo mismo un desecado de la planta que si lo hacemos por decocción, que si lo molemos en polvo, ¿vale? No, o si lo ponemos así macerado, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, toda esta parte de la planta, del estudio de la materia médica de esta planta, las vamos a ahorrar. Bueno, las vamos a mencionar, por supuesto, de las plantas simples, pero no vamos a entrar en profundidad, sino que principalmente vamos a estudiar las fórmulas magistrales por lo que son posibles conseguir y comercializar aquí en España, ¿vale? Según la legislación, en España, las fórmulas magistrales de fitoterapia china se considera como suplemento alimenticio, no se considera como medicamento. ¿Vale? Hay laboratorios que están intentando registrar esas fórmulas como medicamento, ¿vale? Pero no pueden utilizar los mismos nombres de las fórmulas chinas, ¿no? Todas las fórmulas que veis con nombre chino, ¿vale? Son considerados como suplemento alimenticio. Eso es una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que libre prescripción, ¿vale? Cualquier persona puede decir, pues mira, te conviene tomar el Xiao Yao San, ¿vale? Que ya hablaremos de ello. Y entonces, pues tú vas al herbolario, lo pides y te lo traen, o a lo mejor lo tienen directamente, o ahora también las tiendas online, pues es muy fácil, ¿no? Y lo podéis comprar, venta libre, ¿vale? Y el inconveniente, porque estamos hablando de medicamentos, realmente estamos hablando de medicamentos, no lo podemos tomarlo a la ligera. El decir, oh, esto es natural, esto es como tomar una infusión de valeriana, no es. ¿Vale? No es. Por eso es muy importante su estudio, ¿vale? Su estudio, como vamos a ser prescriptores de la fórmula de fitoterapia, es muy importante que lo estudiemos bien para poder luego recetar, ¿vale? Prescribir esas fórmulas y que los pacientes lo tomen y que se note los resultados, ¿vale? La fitoterapia es muy rápida. La acción de fitoterapia, los resultados son muy rápidos si el diagnóstico es correcto y si la prescripción es correcta. Y también añade otro factor, si el laboratorio es bueno, ¿vale? Porque, claro, hemos tenido malas experiencias con algunos laboratorios, no voy a mencionar el nombre, y lo hemos llevado a Taiwán para cuando fuimos de estancias clínicas a Taiwán, lo llevamos a que lo analicen el laboratorio de la universidad y es que eran todo almidón, era fibra alimenticia, o sea que de principios activos de medicamentos no había nada, absoluto, o sea, cero. Estaba pendiendo placebo directamente, es totalmente denunciable. O sea que si yo quiero, con ese informe del laboratorio, le quiero denunciar, o sea, ganaría el juicio seguro. No me he metido, pero porque no quiero, o sea, ni tengo tiempo ni quiero problemas, pero que lo hacen fatal. Y luego hay laboratorios que trabajan muy bien, ¿vale? Que sepáis un poco esta situación.
¿vale? Para saber qué es lo que estamos estudiando, ¿vale? Que sepáis que estamos estudiando medicina tradicional china, estamos profundizando en el concepto de diagnóstico, de diferenciación de síndromes para poder afinar en la elección de las fórmulas magistrales, ¿vale? Y las fórmulas magistrales, la gran mayoría de las fórmulas magistrales que vamos a dar en este curso se puede conseguir en España, ¿vale? Hay laboratorios que lo fabrican, que lo tenemos. También sí que es cierto que este año, con respecto al año pasado, hemos ampliado algunas fórmulas, ¿vale? O sea, hemos ido ampliando algunas que son muy buenas, ¿vale? Que incluso aún no, si aquí no lo conseguimos, es importante que conozcáis. ¿Y por qué? Porque los laboratorios también están creciendo, ¿vale? Los laboratorios también están dispuestos a trabajar sobre nuevas fórmulas, ¿vale? Entonces, no vamos a limitarnos solo al catálogo que tenemos aquí, ¿vale? Presentes, sino que vamos a estudiar las fórmulas más significativas, más importantes. Y de estos, pues si no se consigue de alguna manera, pues hablar alguno sustitutivo, pero que probablemente en un futuro no muy lejano, pues algunos laboratorios sí que lo pueden incorporar. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Ok, Sí. pues esa es un poco la situación, ¿vale? Y ya una vez dicho esto, os presento a Julie, ¿vale? Ella es una profesional que le he conocido en un congreso, ¿vale? Aquí en Madrid, pero ella reside en Valencia, ¿vale? Es una persona majísima, bueno, eso ya lo comprobaréis. Y sobre todo tiene mucha experiencia, ¿vale? Tiene, creo que más de 20 años, ¿no? Trabajando casi en exclusivo con la fitoterapia, con las plantas. Ahora ya se presentará ella misma, ¿no? Y sobre todo le quiero aquí de profesora en nuestro curso, no porque sea maja, sino porque tiene esa experiencia y sobre todo transmite mucho, ¿vale? Es el estudio de la fitoterapia. A veces, sobre todo los inicialmente puede ser un poco aburrido, ¿vale? Puede ser un poco aburrido porque estamos viendo plantas, estamos viendo fórmulas, es como un poco, estamos viendo síndromes, pero es que Jolie transmite muchísimo y lo explica muy bien. Y de hecho, también deciros que este curso realmente, la formación en fitoterapia, como no hay que, o sea, es que no es como acupuntura, ¿no? Que hay que palpar, hay que practicar, hay que poner agujas, pues es que realmente no es necesario un seminario presencial, pero tanto Jolie como yo creemos que es importante tener un último seminario que nos podamos ver las caras, ¿vale? Que podamos analizar casos clínicos, ¿vale? Y por eso ese último seminario presencial, que es, creo que fecha cercano ya a las Navidades, ¿vale? Sirve para que veamos todo lo que hemos estudiado en la clase online, pero a nivel práctico y muy directo, ¿no? De vernos, de tocarnos, de observar la lengua, de analizar casos clínicos, incluso el año pasado trajimos pacientes reales, ¿vale? Para analizar y es sumamente interesante y ahí es cuando Jolie también te despliega su magia. No lo digo de verdad, o sea, no lo digo porque ella esté presente, sino que yo sinceramente disfruté muchísimo tu seminario presencial. ¿Vale? Y es muy diferente también a, por ejemplo, a clase online, ¿no? Que quieras o no, pues el estar un poco a distancia no se parva también la magia que transmites. Em, Bien, pues listo, yo ya está, todo dicho, ya te toca, Jolie. Si yo voy a estar apoyando a lo largo de todo este curso, ¿vale? De hecho, pues por el grupo de WhatsApp os iré mandando materiales como de apoyo, ¿vale? Estudios de investigación, material o
estos artículos, ¿vale? Iré compartiendo en grupo, que no es materia del estudio de nuestro curso, pero que apoya mucho, nos refuerza mucho el estudio, ¿vale? Así que os estaré apoyando en todos estos seminarios. Y simplemente espero que saquéis buen provecho de ello, ¿vale? Una vez adquirido el conocimiento de la fitoterapia, os puedo decir que si ya sois buenos, vais a ser doble de buenos o triple de buenos, ¿vale? Porque cuando estáis tratando a pacientes con acupuntura, a la vez podéis mandar recetar estas fórmulas. La ventaja de la fitoterapia es que de acupuntura, pues tú les puedes ver de semana a semana o de semana a 15 días, ¿vale? Pero la fórmula de fitoterapia les está reforzando de día a día, ¿vale? Y muchas veces, sobre todo cuando ya vemos que hemos logrado un gran avance con el paciente, ya no necesita tanta frecuencia, pues yo directamente receto fitoterapia para 3 semanas y luego ya después de 3 semanas o un mes le vuelvo a ver y le hago una revisión. O sea que vais a tener una herramienta sumamente poderosa y es muy útil, muy útil. Y además también os sirve de repaso, ¿vale? Os sirve de repaso a todo lo que hemos visto en el curso de acupuntura. ¿Ok? Pues ahora ya sí, me callo, te dejo, doy paso a Julie, ¿vale? Para empezar. Y como os he dicho, ella es muy maja, muy simpática, muy cercana. Podéis interrumpir, podéis hacer preguntas, podéis, o sea, que participar, ¿vale? Que no solo estéis ahí escuchando. Cuando más cosas les sacáis, mejor aprovecharéis. Sí, cierto. Ok, bueno, aquí presentes tenemos también unos compañeros que están asistiendo como oyentes, ¿vale? Tenemos a José Luis, tenemos a Ricardo, tenemos a Raquel, ¿vale? Que están asistiendo como oyentes. Del mismo modo, el año que viene, ¿vale? Si queréis, o sea, yo siempre en los grupos recuerdo, ¿vale? Vamos a empezar la nueva edición del curso, las fechas son así. Y si queréis asistir como oyentes, también podéis hacerlo, ¿vale? Es decir, si por ejemplo algún día no vais a poder conectar, pues además de tener las grabaciones de la clase, las diapositivas, los apuntes, pues el año que viene también podéis asistir como oyentes, que sepáis. Pues nada, me alegro mucho de veros las caras, ¿vale? De teneros aquí en este grupo y de saber que vamos a seguir avanzando en el estudio de la medicina china. Y ya dejo las palabras a Julie. Hola, hola a todos. Bueno, la verdad es que no estoy muy acostumbrada a que me rieguen los oídos de esta manera. Me ha encantado, oye, oír lo bueno, lo que opinan bien de mí. Eso siempre es agradable. Bueno, soy Yuli, como ya os he dicho, yo llevo más de 20 años dentro de la medicina alternativa, por llamarlo de algún modo, porque en ese momento se llamaba así, cuando yo empecé. Actualmente ya hablamos de medicina china y bueno, y de toda la vida, desde muy jovencita, era las hierbas. Mis amigas se reían de mí porque yo era las hierbas. A mí siempre me ha gustado ayudarme con hierbas a tomar cosas, tenía curiosidad, siempre he vivido pues, con mis padres, vivía fuera de la ciudad en sí y actualmente yo sigo viviendo fuera de la ciudad, siempre me han gustado mucho las hierbas, el campo. Y entonces, bueno, cuando empecé a estudiar medicina china, cierto es que por eso yo he intentado hacer este curso de otra manera. Cuando yo estudié fitoterapia china, cuando empezó el profesor a explicar y llevábamos X seminarios, yo pensé, madre mía, qué, perdón la palabra, qué coñazo. Era, uff, ¿por qué? Pues porque realmente estudiar fitoterapia es muy teórico, muchísimo, ¿vale? Em, yo intento hacerlo lo menos que os decir, teórico es porque os tenéis que aprender las fórmulas.
Hoy, por ejemplo, este primer seminario vamos a hablar de hierbas sueltas. ¿Por qué? Pues porque es importante que conozcáis la base, porque sin una base no podemos seguir construyendo una casa, ¿vale? Necesitamos siempre los pilares y los pilares es el conocimiento de las hierbas sueltas. Como ha dicho muy bien Liu, no las podemos utilizar en consulta. ¿Vale? Las hierbas sueltas hay, aparte de que lo que Liu ha comentado del tema de que no podemos conseguir ciertas hierbas aquí, aparte de que realmente tenemos unas fórmulas magistrales maravillosas que hace que no tengamos que comernos tanto la cabeza ni tengamos que tener un estudio tan profundo de 3 años de fitoterapia para poder saber cómo regular una fórmula, porque no es tan fácil como pues mira, esta persona necesita, tiene una insuficiencia de Yang, necesita hierbas calentadoras, le voy a meter a Conitum, no es, quiero decir, no es así de fácil. ¿Por qué? Pues porque hay cierto, por ejemplo, la Conitum que no nombrado es una hierba que en cierta dosis es tóxica. De hecho, se conoce como un veneno, pero se usa en formulación china. Pero claro, se usa dentro de unas hierbas donde siempre hay alguna otra para ayudar a regularla. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que realmente vamos a estudiar hierbas sueltas para que sepáis la base, para poner unos pilares, pero no se debe de utilizar sueltas. Pero es que no se deben de utilizar ni siquiera muchas veces del modo que las utilizamos actualmente. ¿Por qué? Una manzanilla, cuando terminamos de comer y tenemos esa sensación de pesar o esa sensación de indigestión, nos tomamos una manzanilla y ya está muy bien. Pero hay gente que toma todos los días manzanilla porque le gusta. No es bueno. Una única hierba tomada de continuo con el tiempo y mantenida puede crear una patogénesis. ¿Vale? Esto se profundiza mucho más que en fitoterapia, porque lo que usamos son fórmulas, se utiliza más en homeopatía, pero hay que tener muy en cuenta eso. Yo soy de usar hierbas sueltas, a mí ya he dicho que soy la hierbas, entonces yo tengo en casa hierbas sueltas, tengo botes, tengo de distintos tipos y todos los días me hago mi infusión por la tarde y mezclo, pero procuro no repetir. Solo hay una, que además vais a ver que sale en muchísimas fórmulas, que sí que suelo repetir casi todos los días y es la regaliz. Primero, me encanta el sabor de la regaliz y segundo, la regaliz es una hierba que ayuda a regular la toxicidad de las demás hierbas, ayuda a regular en general. Entonces, en mis infusiones que me hago todas las tardes, suelo añadir un poquito de regaliz porque ayuda a la fórmula en general, a equilibrar la fórmula. Eso ya lo iréis viendo cuando entremos en fórmulas. A ver, otra cosa. Yo ahora ya he empezado a hablar y esto ya es un monólogo, lo cual realmente no me gusta. ¿Vale? Entonces, eh, sí, Julie, perdona, dime. pero el regaliz sube la tensión, no hay que tener un poquito de cuidado con él. A ver, el regaliz en grandes dosis puede subir la tensión, pero si tú la estás usando junto con otras hierbas que posiblemente metas alguna, pues yo que sé, imagínate que pones hoja de olivo que ayuda a bajar la tensión, ayuda a regularla, no va a tener ese potencial, pero además una cosa es que te hicieras una infusión solo de regaliz y además todos los días, te subiría la tensión. Pero mezclada con otras hierbas y la dosis que ponemos es muy pequeña, no se pone como suelen decir una cucharada sopera, no, en fin, es un poquito de regaliz porque es para equilibrar la fórmula y darle el toquecito de sabor, a mí me gusta, ¿vale? Sí, no, Pero, y es está un buenísima, poquito, claro. claro, Como pero está muy rica. claro, pero el problema de la regaliz es cuando lo tomas a grandes dosis, ¿vale? Vais a ver que en sí no vamos a estudiar las contraindicaciones de cada una de las hierbas que vamos a ver sueltas. ¿Por qué? Pues porque desde un principio os voy a decir, no las utilicéis sueltas. ¿Vale? Una cosa, vosotros a nivel particular, si decidís, oye, pues vamos a ver, os hablo de la Angelica chinensis, que es una hierba maravillosa para la generación de sangre. Por supuesto, es la estrella, es la mejor.
pero eso no implica que todos los días tengáis que usar Angelica chinensis, ¿vale? O, de hecho, la dosis de Angelica es mínima la que hay que utilizar. Entonces, desde un principio ya os digo, vamos a estudiar hierbas individualmente porque tenéis que conocerlas, os tienen que sonar, no la tenéis que aprender, porque yo soy la primera que no me las sé, me sabré 6, 10, no lo sé, pero es la base, ¿vale? Y lo que estaba diciendo, Liu, ¿quieres decir algo? Sí, que se me olvidaba, ¿vale? Bueno, ya un poco te paso la regaliz, ¿vale? La regaliz, fijaos, es como si fuera el 36 de estómago, ¿vale? O sea, es una planta, las fórmulas de medicina china está casi presente en todo porque es la que armoniza a todos los temas, ¿vale? Tiene ese poder un poco como punto de acupuntura, como tierra de tierra, un poco así, ¿no? Claro, no es tan potente como un 36 de estómago, pero es como el que hace que todo se una, ¿vale? Hace que todo actúe de una manera armoniosa o equilibrada, ¿vale? Y además potencia a las demás plantas, ¿vale? Esa es un poco la función de regaliz. Por eso, una cosa que también os daré es al final, ya cuando acabáis, ¿vale? Una sinergia de puntos de acupuntura con las plantas medicinales, ¿vale? Con la fórmula de fitoterapia, ¿vale? Y veréis que muchas acciones de plantas o de fórmulas se puede equiparar con puntos o fórmula de puntos de acupuntura. Y así también vais a entender mejor, ¿vale? Vais a entender mejor y vais a utilizar en la clínica, ¿vale? Combinaciones de fórmula de punto de acupuntura y combinaciones de fórmula de fitoterapia, ¿vale? Y luego, se me olvidaba decir una cosa, las plantas que habéis recibido, entre ellas está la regaliz, ¿vale? Todavía no vamos a desvelar todos los componentes, ¿vale? Pero sí, porque justo hoy vais a estudiar las plantas, como hay imágenes, quiero que vayáis identificando, ¿vale? Claro, hay algunos que hemos anotado ya en la bolsa, pero esos son muy evidentes, la soja verde, amarilla, negra y roja, ¿vale? Pues eso ya está, ¿vale? Pero de la fórmula que está en el plástico, ¿vale? Que son 10 porcitas, es una fórmula de los 10 componentes, ¿no? De tonificantes, pues quiero que vayáis tocando, oliendo, probando, ¿vale? Todo se puede probar, ¿vale? Y entre ellos está la regaliz, está la angélica y más plantas, ¿no? Entonces, quiero que lo tengáis delante cuando ya Julie empieza a hablar de plantas individuales y que podáis identificarlas, ¿ok? Vale, pues bueno, creo que ya sobran más presentaciones y habladurías. Quiero realmente deciros que en cualquier momento, cualquier duda, no interrumpir, quiero decir que no hay ningún problema. Podéis hacer las preguntas que queráis, a mí me gusta, es decir, porque el tema del... Además, los alumnos del año pasado serán conscientes de ellos. Yo me embalo y me embalo. Pero bueno, este año Yu ya me ha dicho, Julie, despacio, despacio, que te sobra tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir, ¿por qué? Pues porque para vosotros es la primera vez que lo escucháis y entonces soy muy consciente que tengo que ir más rápido, porque la cara de sustos después de 2 horas de los alumnos del año pasado, cuando yo llevaba 2 horas de metralleta, era una cara de susto de todos que dije, madre mía, porque claro, cuando yo pongo la pantalla muchas veces no os veo y cuando logré verlos, la cara que tenían de susto era de, madre mía, lo que le he hecho a la pobre gente esta, que los he bombardeado de mala manera. Así que bueno, pues voy a empezar ya compartiendo pantalla. Cualquier duda me preguntáis, que yo no tengo ningún problema, paro y os explico lo que considere. Y si hay algo que me preguntéis y no sepa, yo no tengo problema ninguno. Yo os diré, no os preocupéis, os lo averiguo y os lo averiguaré y os lo diré cuando pueda, porque yo quisiera saberlo todo, pero todo no lo sé. Entonces partimos de ahí y voy a empezar por compartir pantalla. Bueno, ventana. Muy bien. Bueno, pues, claro,
aquí lo básico es, ¿hay alguna forma de que yo pueda no solo ver mi pantalla para no tener la cara de sustos del año pasado? Creo que no. Bueno, pues nada, yo no veo nada más que mi pantalla. Lo que voy a empezar a hablaros y si alguien tiene algo que se quite el micro y hable porque no veo nada más que mi pantalla. Este curso, como ya os ha dicho Liu, es de fitoterapia. Vamos a empezar por la base, ¿vale? Que son realmente qué es la fitoterapia. Claro, como os podéis imaginar, es una ciencia, a fin de cuentas, que estudia las plantas. Realmente se encarga de estudiar lo que es el origen, identificar cada planta, la recolección, la naturaleza de esas plantas, cuáles son las funciones, cuál es su clasificación, identificación y, por supuesto, la investigación y la aplicación clínica dentro de lo que es la medicina china. La herbolaria está basada, por supuesto, en los principios teóricos de la medicina tradicional china, pero principalmente en la aplicación clínica individualizada de las personas. Antiguamente, realmente en la medicina china, cuando tú ibas a un médico, él te recetaba, según tus desequilibrios internos, te recetaba una fitoterapia determinada. Y lo hacía, como dice Liu, con hierbas sueltas, claro, con unos conocimientos bestiales. Y entonces tú, con esa receta, te ibas a tu farmacia, a tu herboristería, y te hacían la composición en una bolsa y tú te ibas a tu casa y te hacías tu mejunjes, vamos. Normalmente casi todo eran en infusiones, aunque podían ser decocciones y demás, pero casi todo eran infusiones. Así es como se utilizaba y lo hacían personalizado, es decir, en cada consulta la persona salía con una receta personal para ella. Actualmente aquí no lo podemos aplicar aquí. Primero, porque no es legal, porque no podemos recetar, bueno, directamente no podemos recetar, tenemos que recomendar, pero hierbas sueltas no podemos. Y segundo, ya como ha dicho Liu, tendríamos que tener todos esos años de estudio para saber exactamente cómo se combinan las plantas entre sí. Entonces ahora tenemos la gran suerte de tener las fórmulas magistrales, que hay muchísimas, ya las iréis viendo. Aquí vamos a ver las que son realmente más interesantes, pero bueno, que ya no tenemos esa parte, pero antes se hacía desde luego de una forma muy personalizada, ¿vale? Hoy por hoy, realmente la medicina china se basa muchísimo en la fitoterapia. Hubo un momento cuando entró el último dictador, porque lo es, lo que aplicó fue, lo que intentó fue que los médicos chinos escribieran realmente lo que era la medicina china. Y ahí hubo un pequeño problema, porque allí, como médico, se considera el que sabe fitoterapia. El que solo sabe acupuntura es como un técnico, por lo menos en aquel momento. Hoy en día las cosas han cambiado, por suerte, y está mucho más igualada. ¿Por qué digo eso? Porque a fin de cuentas la fitoterapia es fundamental, es muy importante y vais a ver que con el conocimiento de fitoterapia vais a progresar muchísimo con el tratamiento de los pacientes. ¿Por qué es importante el uso de la fitoterapia china? Bueno, realmente esto es para mí lo más maravilloso de la fitoterapia. Aquí os lo dice, las plantas medicinales no son vegetales para ingerir, son un alimento más. Quiero decir, realmente una planta forma parte de la naturaleza, es un alimento y además tiene su energía y sus propiedades nutricionales, por lo que nuestro cuerpo lo asimila como una parte de nosotros, entra directamente. Quiero decir, es tan natural que nuestro cuerpo no tiene un rechazo ante ese producto. Claro, realmente hay que tener en cuenta que la fitoterapia se utiliza para corregir terrenos alterados, ¿vale?
entra al cuerpo, como pueda entrar el oxígeno cuando respiramos o como pueda entrar el agua cuando bebemos, ¿vale? Es fundamental el uso de tener en cuenta el por qué la fitoterapia es tan efectiva. ¿Realmente tiene contraindicaciones? Bueno, cuando hablemos de fórmulas sí que os hablaré un poco más de ese tema, pero son cosas muy básicas. Es decir, si hay una hierba calentadora, como pueda ser la canela, si una persona tiene un exceso de calor interno, pues tenemos que tener en cuenta que hay que tener cuidado con las hierbas calentadoras, ¿vale? O si una persona tiene una insuficiencia de yang, tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener cuidado con las fórmulas y las hierbas que producen frío, ¿vale? Una de las cosas muy importantes y que para mí es una gran diferencia de la fitoterapia china a la visión de la fitoterapia occidental es el cómo la aplican. Es decir, aquí la fitoterapia occidental solo tiene en cuenta los principios activos de la planta. Se estudia como principios activos, pero la planta tiene mucho más que principios activos. Realmente la planta tiene, que eso ahora entraremos a hablar de ello, porque la planta tiene un sabor, tiene una naturaleza, que ahora entraremos a hablar de ello, y eso es importante. La fitoterapia china, de hecho, mira mucho más eso que lo que son los propios principios activos. Os puedo asegurar que es muy aburrido ver solamente una pantalla de ordenador. No os veo y me está resultando muy aburrido esto, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Hablamos de la historia, ¿vale? Como os podéis imaginar, yo de la historia voy a pasar un poco así por encima, porque aunque considero que tenemos que saber de dónde venimos y tenemos que saber historia, no creo que sea la parte más interesante de este curso. De hecho, la parte más interesante es saber aplicar las fórmulas. Eso sin discusión ninguna. Por lo menos para mí esa es la parte que me apasiona. Pero bueno, voy a comentar un poco de historia, como pueda ser, pues bueno, pues como os podéis imaginar, la medicina china, la fitoterapia y la evolución de las plantas es paralelo a la evolución del ser humano. Es decir, el ser humano en primitivo utilizaba lo que tenía en su entorno para tratarse. Todos sabemos de los curanderos de ciertas tribus y demás que lo que utilizaban eran plantas y raíces o tubérculos que tuvieran en el entorno. Bueno, pues eso ha sido así y entonces la fitoterapia se ha ido desarrollando como se ha ido desarrollando el ser humano. Siempre ha sido el primer recurso que hemos tenido para tratar cualquier tipo de enfermedad. Lo primero que se ha encontrado, los primeros escritos que se encontraron data del año 2100 a.C., en que realmente en escritos tenemos escritos de hace más de 4000 años, ¿vale? de fitoterapia. Claro, ¿qué pasa? Que dentro de la fitoterapia realmente partimos también, pues igual que en general la medicina china, de que realmente no tenemos enfermos, ¿vale? En fin, no tenemos no tenemos enfermedades, lo he dicho justo al contrario, no tenemos enfermedades, no existe como tal, eso son etiquetas, por llamarlo de alguna forma al conjunto de síntomas que está teniendo esa persona, pero realmente lo que tenemos son personas que tienen algún tipo de desequilibrio interno. Es decir, tenemos personas que enferman, pero no tenemos enfermedades. Eso son etiquetas. Y es lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre que abordemos a un consultante, a un paciente. Tanto en fitoterapia como en medicina china, os lo habrán contado, no nos importa. Yo soy la primera que cuando alguien viene y me dice, tengo fibromialgia, lo primero que les digo es, vale, muy bien, no les digo, eso no me importa, porque claro, a la persona le es muy importante saber que tiene fibromialgia. De hecho, muchos de ellos llevan muchos años peleando por saber qué les pasa y cuando por fin les dan un diagnóstico, para ellos es casi, por fin entiendo que es que me pasa algo. Para mí realmente eso es un problema, es una etiqueta, pero normalmente lo primero es qué síntomas tienes y a partir de esos síntomas vamos a poder saber qué le está pasando a esa persona, ¿vale?
Volvamos a la historia. Por supuesto, el desarrollo de todo lo que sean utensilios médicos hizo que se pudiera desarrollar mejor esta herbolaria. ¿Por qué? Pues porque ciertas hierbas tienen que estar preparadas para utilizarlas. De hecho, lo veréis cuando empecemos a hablar de las hierbas en particular, veréis que esta, pues, de hecho, por ejemplo, la regaliz se puede tomar en crudo o se puede tomar en tostado, ¿vale? Como ejemplo. ¿Por qué? Pues porque una es un poco más calentadora que la otra. Depende de la utilización que queramos hacer de ella. Bueno, había ya en el año 200, desde el año 200 antes de Cristo a después, ya empezaron a hablarse de hierbas, de árboles, de gusanos, de piedras, de cereales. Es decir, realmente en un principio la fitoterapia china no se basaba solo en hierbas. De hecho, hoy por hoy la fitoterapia china no se basa solo en hierbas. Vamos a ver algún mineral, vamos a ver alguna otra realmente que no son hierbas. Realmente lo que es en la... Perdonar, pero lo que es... He quitado un poco la pantalla porque necesito ver algo que no sean letras. Lo siento. ¿Me oyes? Yo sí te oigo. Vale, es que he tenido que salir porque tenía problemas, te quería hacer una pregunta, pero he Dime. tenido que salir y volver a entrar. Bueno, me he perdido un par de minutos, pero quería, o sea, vamos a ver también, creo, ¿no? El uso de algún tipo de hongos, ¿no? Que se usan, ¿no? Sí, sí, por eso que en general cuando yo hablo de plantas, normalmente es porque lo mayor que hay es plantas. Y de hecho, en España legalmente solo se pueden utilizar plantas. Es decir, todo lo que son farmacias, laboratorios que hay aquí en España, lo que ellos tienen son plantas. ¿Por qué? Pues porque el resto de los productos no son legales dentro de lo que en España se considera complementos alimentarios. Pero sí, vais a ver que dentro de las fórmulas, y hoy vamos a ver, existen elementos de origen animal y existen algún hongo, lo vamos a ir viendo luego ya a lo largo del día. Yo siempre, normalmente la palabra tendría que ser remedios, pero yo siempre hablo de plantas, ¿vale? Pero son remedios en general y dentro de los remedios vais a ver que hay alguno que no es una hierba, es algún, pues hay hongos y hay distintas cosas, ¿vale? Gracias, Yuri. De nada, voy a seguir compartiendo, aunque os puedo asegurar que yo solo veo lo que comparto y no me gusta nada, pero bueno, es lo que hay. Bueno, aquí pues más historia, vamos a ver. Mientras que estás poniendo en la pantalla, en las fórmulas... Uy, Jolie, te veo muy bien. Ah, sí. ¿Lo veis? ¿Qué pasa? Está como la presentadora de tiempo ahí en la pantalla de fondo. ¿Lo veis así o solo soy yo? Sí, sí. Sí, la se le veo. ve pequeñito. Vale, ¿Sí? pero ¿Verdad? Pues muy Parece bien. un efecto de una película detrás. Sí, vale, sí, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Estáis viendo mi pantalla. Es que yo sí. no os veo a vosotros nada, yo solo veo mi pantalla, lo cual puedo asegurar que es aburridísimo, pero bueno. Es una cuestión de configuración. Tenemos que luego verlo después, ¿vale? O sea, que puedes ver a la vez a los demás, pero ahora mismo tampoco lo sé. Y no quiero arriesgar saliendo y luego quedar mal en la grabación. Que te decía a raíz de lo que ha dicho Rubén, ¿vale? En la caja, en la cajita de plástico de las fórmulas, ¿vale? Uno es hongo, ¿vale? No sé si sabréis identificar cuál es. Yo no tengo la cajita, Liu. Ha habido un problema con mi reparto, pero bueno, no pasa nada, ya me lo manda Kailin. Ah, vale. Pues vale. Pero me Pues voy a bueno, aventurar a los decirte- demás, ¿vale? Si los tenéis ahí la caja delante, bueno, de hecho, todas plantas son hongos, ¿vale? O sea, bueno, no voy a interrumpir la clase, simplemente decirlo, ¿vale? Y a ver si lo tenéis delante, lo abrís.
lo sacáis, ¿vale? Y sabréis adivinar, ¿vale? Cuáles son hongos. Y luego sí, también, claro, en la fitoterapia china y realmente aquí en la Europa, lo que ha dicho Judy es remedios, ¿vale? Se utilizaban remedios con minerales también y también con partes de animales, ¿vale? Claro, hay animales que están, o sea, que es una especie de protección, por supuesto, ahí no tocamos, ¿vale? Pero sin embargo, por ejemplo, se utiliza mucho cuerno de ciervo y cuerno de ciervo se renueva todos los años, se cae y se renueva todos los años, entonces no se daña al animal. ¿Vale? Y luego muchas veces también se utiliza en sustitución, por ejemplo, este cuerno de buey, ¿vale? Y realmente tampoco daña al animal, ¿vale? Pero sí que hay partes de animales, ¿vale? Que se utiliza y si son de especie protegida. Hay un mercado negro, ¿vale? De esto de comercialización de estos materiales. De hecho, cuando más prohibida están, pues como que más se potencia el mercado negro, ¿no? Muchas veces es como que se vuelve más, incluso más valioso, pero esos son temas aparte, ¿no? Pero que sepáis que incluso aquí en Europa, en todos los pueblos así, en las tradiciones, también se utiliza minerales y también partes de animales, ¿vale? Como remedios. Sí, así es. Bueno, así es que la fitoterapia china no son solo hierbas, como ya hemos dicho. Bueno, siguiendo un poquito con la historia por encima, para mí es muy importante hablar del Neijin. El Neijin supongo que lo habréis oído ya nombrar más de una vez. ¿Por qué? Pues porque es un libro institución dentro de la medicina china. También lo es para la fitoterapia, aunque realmente se hable muy poco de plantas medicinales dentro del Neijin, pero también es un referente. ¿Vale? Bueno, cuando se estableció cuando empezó a existir la ruta de la seda, que era la comunicación entre China y Europa, claro, empezó a potenciarse más todavía lo que eran las plantas, porque empezamos a poder compartir plantas entre un mundo y el otro. Entonces la fitoterapia china se enriqueció un poco más todavía con cosas que en ese momento no existían y se fueron incorporando. Eso es interesante saberlo. Luego, pues libros, por ejemplo, muy interesantes, es el Canon de la Herbolaria del Soberano de la Agricultura. Lo que pasa es que este libro, pues creo que solo existe traducción en inglés, a no ser que hayan hecho una traducción últimamente, solo existe una traducción en inglés, ¿vale? Bueno, hay que decir que dentro de este libro ya empieza por primera vez el concepto de remedio principal o emperador, remedio ayudante o ministro, remedio secundario o súbdito y remedio agregado. Eso ahora veremos, quiero decir, lo veremos. Realmente hablaré de ello cuando hablemos de las fórmulas. En hierbas sueltas, bueno, no lo vamos a hablar, pero cuando hablemos de fórmulas, en la introducción ya os hablaré de qué es un remedio emperador, qué es un ayudante, qué es un súbdito y qué es un mensajero, que se llama también. Bueno, otro de los libros es el Tratado de Enfermedades Varias causadas por la agresión de la energía patógena frío, que todos estos son libros en los que se habla cada vez más de medicina china de hierbas, ¿vale? En el año 452 al 500 se agregaron también piedras, jades, aparte de ya las plantas y los árboles que ya se tenían en cuenta, ya se tenían los gusanos y animales, pero ya se agregaron también otro tipo de frutos. El siguiente libro considerado importante es la Bengalogía de la dinastía Tang, ¿vale? Que realmente ahí ya se conocen más de 730 productos, ¿vale? Y llegaron hasta los 844.
Luego hay uno de los grandes, el grande entre los grandes dentro de la fitoterapia era Sun Chimiao. Él escribió varios libros, dos de ellas son muy valiosas, que son las 1000 recetas de oro necesarias y las 1000 recetas de oro protectoras. Sun Chimiao realmente, ya veis en qué año vivió, del 581 al 682, casi 100 años. Este hombre es una de las personas que más valor le ha dado a la fitoterapia china. Bueno, podéis ver que luego se han ido escribiendo muchos más. Li Shizhen, como podéis ver, mi pronunciación de chino es bastante patética, nada que ver con la de Liu, pero claro, yo no soy china, entonces lo pronuncio como puedo. No sé chino, entonces. Pero bueno, este hombre también dejó una obra de bencaologista muy importante para la fitoterapia. Aquí tenemos el Ganmu, que es una recopilación de 1892 plantas con más de 11.000 recetas diferentes. ¿Vale? Entonces, bueno, claro, os podéis imaginar que es un compendio de fitoterapia, de materia médica china importantísimo y que ha sido traducido a muchísimos idiomas. Yo no lo tengo, pero bueno, es un libro, en fin, es un compendio muy interesante. Y dicho esto y hablado de la historia, vamos a empezar ya a realmente hablar de lo que es la teoría básica para entender lo que es la fitoterapia en sí. ¿Vale? La fitoterapia en la medicina china se basa, como ya hemos dicho, ya no tanto en los principios activos, sino en esto. Por ejemplo, una parte son las 4 naturalezas. Podéis ver que hay 5 escritas, pero realmente son 4 naturalezas las que destacamos. Está la naturaleza caliente, la tibia, la fresca y la frío. ¿Qué es el neutro? Bueno, el neutro es una naturaleza equilibrada, ¿vale? Pero por norma general hay pocos remedios que sean totalmente neutros. Normalmente van a ser neutros frescos o neutros tibios, ¿vale? Por eso se tienen en cuenta las 4 naturalezas, no se habla del neutro. Pero bueno, está ahí, hay algún remedio neutro. Como os podéis imaginar, pues ¿por qué se habla de las 4 naturalezas? Porque es lo que la planta hace dentro del ser humano cuando la ingiere. Eso realmente es el resultado de muchos años de experimentación viendo qué es lo que produce las plantas en la persona. La acción le llamamos naturaleza caliente porque cuando se ingiere esa planta produce calor dentro del cuerpo y con naturaleza fría es justo lo contrario y luego hay puntos intermedios. ¿Vale? Por ejemplo, el Xu Wen dice si es frío hay que calentar y si es caliente hay que enfriar. Eso lo podemos entender. Si hay una insuficiencia de yang, pues esa persona necesita que se le caliente. ¿De acuerdo? Esto es una de las partes de la teoría básica. Luego están los 5 sabores. Como os podéis imaginar, los 5 sabores están relacionados con los 5 elementos. No va más allá de eso. En medicina china ya habréis estudiado qué significan los 5 sabores. Tenemos claro que tenemos un sabor ácido, agrio, que es astringente y fijador. Este sabor está relacionado con el hígado. Tenemos un sabor amargo, que es drenante y secante y está relacionado con el corazón. Tenemos un sabor dulce, que está relacionado con el bazo y es tonificante, armoniza el centro y relajante. Tenemos un sabor picante, que dispersa, moviliza la energía y la sangre y está relacionada con el pulmón. Y tenemos un sabor salado, que reblandece, dispersa el estancamiento, drena hacia abajo y, como os podéis imaginar, está relacionado con el riñón. Existe un 6º sabor, pero realmente que es el sabor insípido.
Este sabor insípido favorece la diuresis y ayuda a eliminar la humedad. No está dentro de los 5 sabores porque se le incluye en el riñón junto con el sabor salado. ¿Vale? Claro, es muy interesante ser consciente de las 4 naturalezas y los 5 sabores porque en la fitoterapia va a ser lo que más se va a aplicar, es la razón principal del juego de la fitoterapia. Por otra parte, tenemos también las acciones terapéuticas, ¿vale? Que es la dinámica de los productos. Cuando tenemos una sintomatología determinada, las personas vienen con una sintomatología, esa sintomatología normalmente va a tener una dirección, es decir, si estamos hablando de vómitos o de tos, que estamos hablando de chi contracorriente, la dirección va a ser hacia arriba. Cuando estamos hablando de casos de diarreas o prolapsos o metrorragias o similares, la energía va hacia abajo, ¿vale? Cuando hablamos de sudoraciones espontáneas o sudoraciones nocturnos, la energía sale hacia afuera. De hecho, uno de los principales problemas de la sudoración es la pérdida de energía cuando se está sudando, ¿vale? Y luego también tenemos una dinámica de hacia adentro, una energía hacia adentro, que es en el caso de síndromes de superficie que no se resuelven e interiorizan. De eso también hablaremos en alguna de las fórmulas, ¿vale? Entonces, claro, por supuesto, la dinámica tiene una relación directa tanto con la naturaleza como con el sabor, ¿vale? Por ejemplo, Li Shisen decía, el ácido y el salado no asciende, el picante y el dulce no desciende, la naturaleza fría no superficializa y la naturaleza caliente, pues, tiene también su función, ¿vale? El caso es que... Uy, ¿qué ha pasado? He dejado de compartir. ¿Me estáis viendo? ¿Veis la pantalla? Lo que yo Sí, estoy sí, compartiendo. se ve. Sí, Sí, pero Pues ¿qué a mí has me dicho? Sí, está correcto. Pues a mí me ha desaparecido de la vista, yo no la veo. Está correcto, Sí. pero cuando quieras, Jolie, puedes hacer un descanso, ¿vale? Sí, voy a hacer el 5 descanso y voy a ver minutos. qué ha pasado porque de repente os veo a todos, lo cual me parece genial, pero no veo mi pantalla. Entonces voy a ver qué ha pasado por aquí. Hacemos un descanso de 5 minutos y volvemos. Sí, chicos, son las 11:05, a las 11:10 volvemos, ¿vale? Ok. Venga, hasta ahora.